estamos en Hola Ciencia con Andrea Obaid. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julita? ¿Cómo estás, Edu? Hola, Andrea. Muy bien, y además muy contenta porque hoy día vamos a estar hablando de un tema que es súper importante y que además a todos nos afecta y tiene que ver con esta mega sequía que además se ha llamado la hipersequía, que lleva más de 13 años en Chile. Y queremos saber qué es lo que puede ocurrir, ¿no? En el corto y mediano plazo. Va a haber racionamiento de agua, cómo la crisis climática, el cambio climático está también afectando esta situación en Chile, que además es uno de los países más vulnerables ante esta problemática ambiental. Les quiero contar que el Ministerio del Medio Ambiente creó un comité interministerial de transición hídrica justa, que antes un tema que llevaba al Ministerio de Obras Públicas, el MOP, ahora se va a hacer cargo del Ministerio del Medio Ambiente. ¿En qué consiste este comité? ¿Cuáles son los ejes de trabajo? ¿Cómo nos va a beneficiar? ¿Cómo se van a estudiar las cuencas? Por ejemplo, estamos con una tremenda entrevistada hoy día aquí en el estudio, la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Puedo aclarar al tiro algo? Por favor. Es que efectivamente el tema del agua históricamente lo ha coordinado el Ministerio de Obras Públicas, el que tiene las mayores atribuciones. No es que el Ministerio de Medio Ambiente ahora va a gestionar el tema del agua, pero sí lo vamos a coordinar, porque nuestro diagnóstico es que es un problema tan complejo que necesitamos una mirada integral. Y el Ministerio de Medio Ambiente puede dar esa mirada integral del recurso agua. De todas maneras. Así que no es que le vamos a quitar el trabajo. No, y ahí que otros ministerios participan también en este comité, ¿no? Porque como usted dice, son miradas integrales, desde cómo cuidar el medio ambiente, el manejo de las cuencas, está el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección General de Aguas, también la DGA. ¿Cuáles otros? Me imagino el Ministerio de Agricultura. De Agricultura, Energía, Minería y Ciencia. A propósito que estamos aquí en Hola Ciencia, obviamente el Ministerio de Ciencia tiene harto que decir también. ¿Y en qué eje van a estar trabajando? Porque son 7. Exactamente, son 7 ejes. Uso humano, infraestructura multipropósito, ecosistemas, gobernanza y ejes transversales de información y desarrollo científico, financiamiento y educación ambiental. ¿Y ahí en qué se traducen en acciones? Porque estamos todos preocupados por la situación del agua, ¿no? Como decíamos, tenemos una sequía, no llueve, veíamos estas lluvias que de verdad fueron hace poquito en la región metropolitana, en la zona centro-sur, pero vemos que el pronóstico como que no es muy positivo. Entonces, primero para entender en qué nos estamos enfrentando, o sea, cómo el cambio climático que estamos viviendo está haciendo que este problema se agudice además. Exactamente. No sé si me das un segundo para explicar, porque este comité tiene un nombre bien complejo, es largo, ¿verdad? Transición hídrica justa. Transición significa que esto es un proceso, ¿ya? Eso es lo primero que quisiéramos decir. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, sin embargo, te puedo explicar al tiro después que hay efectivamente medidas de corto plazo, pero también de largo plazo. Así que es un proceso que es complejo y por eso necesitamos esta mirada intersectorial. El objetivo es tener seguridad hídrica. Y así como voy a tratar de explicarlo bien en simple, hay una cantidad de agua, ¿verdad? Este es el agua que tenemos, y hay demanda de agua, hay necesidades de agua. ¿Cómo nos repartimos esa agua? Cuando esta agua es menos de lo que necesitamos, estamos en inseguridad hídrica. Cuando tenemos lo mismo o un poquito más, ojalá, tenemos seguridad hídrica. Entonces el proceso es para llegar a la seguridad hídrica. Y sabemos que en una buena parte del país eso no ha ocurrido. Hemos estado en inseguridad hídrica. No hay suficiente agua para las tareas que son prioritarias, ¿ya? Que es el consumo humano y después los ecosistemas y también, obviamente, las actividades productivas. Entonces, y la parte justa es que los costos de estas transiciones no las pueden seguir pagando los que siempre lo han pagado, y los beneficios también hay que repartirlos de una manera más equitativa. Entonces, ese es el proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una medida bien en concreta es, vamos a trabajar en cuencas, ¿ya? Y podrías pensar esta mesa como una cuenca, es un espacio, un territorio donde hay una cantidad de agua. Y lo que necesitamos es bueno, sabiendo que tenemos ciertas prioridades, es ponernos de acuerdo. La verdad, las cosas que no es
Esto no es rocket science. Los seres humanos, yo creo que no tenemos otro mecanismo que el diálogo para ponernos de acuerdo en cómo nos repartimos este recurso que efectivamente está siendo cada vez más escaso, producto en gran medida ya al cambio climático. Y por lo tanto, eso también lo sabemos hace tiempo ya. Esta sequía puede que no sigamos teniendo años tan impresionantemente secos como el 2019 y 2021, pero de que vayamos a volver a tener precipitaciones como la teníamos en los años 90 o comienzos de los 2000, la ciencia nos está diciendo que no. Ya. O sea, eso no va a ser, no se va a revertir, va a ser un hecho ya. Lamentablemente sí. Bueno, de hecho no sé, pero uno tenía como esos inviernos de niña, ¿no? Con las botas hasta acá, en el agua, muerto de frío, y esas lluvias torrenciales en los años 80, 90. Y nuestros hijos e hijas actualmente no han vivido eso. O sea, de verdad es bien impresionante cómo cambió nuestro clima. O sea, yo tengo un recuerdo el año pasado con los niños, sacamos todos los paraguas que habían en la casa porque iba a llover mañana y fue como una actividad familiar. Los paraguas que teníamos, habían hartos que estaban rotos, pero en fin, pero sí, es una cosa lamentable, muy terrible para la ciudad de Santiago ya, una situación casi como, claro, Ministra, y no normal. Frente a este panorama, al ver el Mapocho, cómo va, que ya, o sea, no alcanza ni un hilo de agua, o sea, ni una sequía lleva más agua que el caudal en estos momentos de nuestro río Mapocho. ¿Es razonable pensar que en los próximos meses podría haber un razonamiento de agua potable para los ciudadanos? Mira, lo primero que yo quisiera decir acá es que nosotros ya sabemos que tenemos que priorizar el consumo humano, ¿ya? Así es que de esa cantidad de agua, que en este caso el ejemplo es el río Mapocho, cuánta agua, quién utiliza esa agua, tenemos que repartirla con prioridad para el consumo humano. Así es que el racionamiento para humanos debiera ser definitivamente la última de las medidas, ¿ok? Pero bueno, evidentemente no se puede descartar si es que así fuese necesario. En el caso del río Mapocho, el río Mapocho le da una parte chica de la ciudad de Santiago el agua. El río Maipo es el que produce. Pero el río Maipo no viene en mejores condiciones tampoco, comparado con otros años. Exactamente, tiene un poquito mayor, que es de alguna forma exactamente, tiene un poco más de agua, como el 30 y tanto % de esa agua es para consumo humano. Así que hay harto espacio donde uno puede tomar medidas, y justamente eso es lo que uno quiere hacer. Uno quiere tener en una mesa la gente los que tienen los recursos de agua, los que no lo tienen, los derechos de agua, y ahí tomar decisiones en conjunto. Mira, ahí estamos justamente viendo la imagen del Mapocho ahora tomada estos días por nuestro equipo, una cosa que es bien penoso. ¿Alguna vez se quería hacer el Mapocho navegable? ¿Se alguien quiso hacer el Mapocho navegable, hoy día ni no lleguen en los tobillos. Pedaleable. Ya, pero tenemos que decir también de que el mes de abril es el mínimo de los caudales para este tipo de ríos. ¿Cuándo es la máxima? La máxima debiera ser como en septiembre, octubre. Perfecto, con los de hielo. Y claro, y en el verano también, exactamente, con los de hielo. Ministra, mucha gente nos puede estar viendo y dice, bueno, pero a ver, no existe un ministerio que pueda hacer llover, ¿cierto? No. Pero es muy importante traducirle a la gente cómo este trabajo interministerial puede darnos seguridad hídrica. Yo creo que la mirada que están tomando es muy buena, porque se está abordando un problema que viene arrastrándose hace un par de décadas y que ha sido combatida de la misma forma siempre, y no hemos tenido resultados. Chile no ha reservado, no ha construido más embalses, no ha hecho grandes obras de reserva de agua. Entonces tenemos un punto crítico. Hay que cambiar la mirada, me parece muy bien. ¿Cómo este cambio en la mirada se traduce finalmente en seguridad hídrica? Sí, bueno, una de los 7 ejes del trabajo es la parte institucional, ¿ya? Institucionalidad, es cómo se toman las decisiones finalmente. Y aquí la idea es tener consejos de cuenca, ¿ya? Esto es bastante transversalmente entendido, que esa finalmente es la manera de tomar las decisiones. Entonces, el Consejo de Cuenca, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, va a ser la cuenca del río Maipo, y en ese Consejo de Cuenca, pensémoslo como una mesa, se toman las decisiones. Se toman las decisiones con información,
¿ya? Por eso es que está el Ministerio de Ciencia, la DGA tiene los datos, etcétera. Ya, esta es la cantidad de agua que hay. Esto es lo que pensamos que va a haber el próximo año y los años subsiguientes con proyecciones. Estas son nuestras demandas de agua, las necesidades de agua. Bueno, ¿cómo vamos a priorizar eso? Los van a manejar los gobernadores, ¿ya? Los gobernadores van a ser el ente político que va a tomar ahí las decisiones y hay capacidad para que estos sean resolutivos en algunos casos, como el tema de la priorización. Ya. Así es que la buena noticia del Consejo de Cuenca es que puede empezar hoy día o digamos mañana. No necesitamos una ley para esto, sin prejuicio de que también va a ir en conjunto con una ley para formalizarlo. Pero es ahí donde se puede tomar las decisiones y no solamente en la DOH o en la Comisión Nacional de Riego por separado. Como usted dice, ¿por qué es importante el manejo de las cuencas? Quizás para las personas que no están viendo, a lo mejor no entienden bien cómo el concepto, porque uno puede decir, bueno, ¿cuál es el origen de la sequía? No hay precipitaciones, que no son lluvias, pero ¿qué pasa con las reservas de agua dulces, que son los glaciares, por ejemplo? ¿Qué pasa con las cuencas? O sea, ¿solo dependemos de las lluvias para manejar una sequía? A ver, las fuentes de agua, por eso la seguridad hídrica es este balance entre la cantidad de agua que hay y de dónde viene agua. Finalmente igual viene del cielo, que cae en precipitación, se guarda en glaciares, a veces se guarda de manera artificial, ¿verdad? En algún embalse, se guarda agua en las napas subterráneas también. En algunos casos vamos a tener que inventar fuentes nuevas a través de las desaladoras, por ejemplo. Exacto, desalinizar el agua del mar como lo hacen en algunas regiones como Antofagasta. Yo creo que es bastante inevitable pensar, porque por otro lado nuestras necesidades aumentan, porque simplemente por el aumento de la población hay mayor demanda, ¿ok? Entonces, bueno, ahí es que lo que hay que balancear ahí. Lo importante, aunque pueda parecer a veces medio abstracto o no tan concreto, pero tener una institucionalidad que pueda tomar decisiones para la urgencia hoy día, pero también para planificar a 5 años, a 10 años, es lo que necesitamos, porque si no tenemos la manera de repartirnos esa agua, de tener una manera de tomar decisiones de manera democráticas, colegiadas, etcétera. Con ciencia de por medio, con datos. Con datos, con educación ambiental de por medio también. Siempre llegamos tarde a las urgencias. Claro, hablemos de educación, ya que lo mencionó la ministra, ¿qué podemos hacer? Yo creo que eso es un tema muy clave. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, bueno, claramente de no dejar el agua corriendo cuando nos duchamos, cuando lavamos los platos, cuando nos lavamos los dientes, o cuando regamos el jardín, o cuando lavamos nuestro auto. Pero ¿cómo podemos también nosotros ayudar? ¿Sabe por qué esa pregunta es importante? Porque siempre se dice, bueno, si el sector productivo, la agricultura, la minería, los forestales son los que más consumen agua, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos a pie, no? Yo creo que sí podemos hacer mucho. Yo también creo. Ahora, lo que se dice es que no queremos como cargarle la responsabilidad solamente a los individuos. Pero hay un tema que es importante. De hecho, ayer estuvimos con la Andrea en un webinar sobre participación ciudadana, y es que yo no me voy a preocupar de algún tema si no la conozco, si no lo quiero, si no lo amo. ¿Okay? En ese sentido, la educación y tener como conciencia y a través de eso cambiar ciertos hábitos es importante, porque a alguien que no le importe no va a cambiar para sí ni para su familia, pero tampoco le va a exigir a las autoridades que tomen esas decisiones. Entonces yo creo que el poder ciudadano es para tomar acciones individualmente, pero también para exigirnos, en este caso a mí, a nosotros, el gobierno, de que tome acciones. Y afecta al bolsillo también, porque entre menos agua consumimos, también nos sale más barata la cuenta del agua. Y ahí, ministra, quiero volver a un tema que tiene que ver con los sectores productivos, porque ¿cómo se toman acciones también en los sectores, tomando en cuenta que la agricultura, ¿no?, consume la mayor cantidad de agua dentro como de la repartición de la torta, y que eso también está afectando ahora a el precio de los alimentos? O sea, está compleja la situación, han aumentado un cerca de un 37%, ¿no?, distintos alimentos, sobre todo frutas y verduras. ¿Cómo se mide o se fiscaliza o se raciona también el consumo de agua en los sectores productivos? No solamente a nosotros, que nos vayan a cortar el agua los próximos meses y nos digan ya vamos a poder usarla en cierto horario, en cierto otro horario, dependiendo de la casa que tengamos y en el lugar donde vivamos. Pero ¿qué pasa también con el sector industrial?
Bueno, regulación, obviamente. Ahí sí que nos toca al Estado a regular esto. Y hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? A través de leyes de eficiencia hídrica, ley de riego, tecnificación. Hay un montón, hay una batería bien amplia de opciones que uno puede tomar ahí. Pero lo importante es que también ese sector productivo se sienta parte y responsable de repartirse. Aquí está muy gráficamente, tengo unas ganas de tomármela, pero bueno. No diga que la está cuidando, ministra, puede tomar. La estoy cuidando, no. Y ver, ya, esto es, y no hay más. ¿Cuánto hago con eso? Priorizando el consumo humano, obviamente, para consumo humano, para saneamiento y también para los ecosistemas, porque si matamos nuestros ecosistemas, se nos acaba toda la actividad productiva. Sí, es compleja la situación. Usted lo decía, que esto no se ve como tan positivo, pero el tema del cambio climático, además yo debo decir que la ministra es una de las climatólogas más importantes del mundo, porque además ella participa en el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, donde se hacen estos informes que se entregan además en las COPs, ¿no? Y es un lujo tener una ministra científica que además sabe muy bien de lo que está hablando y de las que más saben de cambio climático. Respecto a esto, ministra, el cambio climático o el calentamiento global, como a veces también le llaman las personas, ¿qué se viene para Chile en ese ámbito, no? O sea, estamos viendo la sequía, ¿va a impactar de otra forma? ¿Cómo podemos adaptarnos además a esta situación sin alarmarnos de que ya llegó para que nos adaptemos, ¿no? Pero podemos mucho por hacer nada más. Efectivamente. A ver, probablemente la próxima semana se debiera promulgar la ley marco de cambio climático. El objetivo de esta es una ley que en el fondo lo que hace es tomar nuestros compromisos del Acuerdo de París y lo institucionaliza, le da un marco jurídico nacional a nuestros compromisos ante el Acuerdo de París. Que son los compromisos para reducir gases de efecto invernadero que tienen los distintos países. Tiene entonces el objeto de la ley, el objetivo de la ley es carbono neutralidad a más tardar al año 2050 y también la resiliencia al clima. Resiliencia entendido como una capacidad de las sociedades, de los ecosistemas, de los grupos humanos de hacer frente a perturbaciones. La resiliencia más importante es justamente el tema de agua. En el caso de Chile no es la única. Ahí tenemos otros impactos a la cual también tenemos que adaptarnos y construir una sociedad resiliente que pueda hacerle frente a estas perturbaciones, a los shocks, etcétera. Y la carbono neutralidad, muy en simple, es nosotros quemamos combustibles fósiles para producir energía, sobre todo, ¿ya? Estamos ahí hablando acá de petróleo, del gas, del diésel, del carbón, y eso van a ir disminuyendo hasta prácticamente desaparecer a más tardar el año 2050. Así que esta ley involucra a 17 ministerios, pero la verdad las cosas es que los involucra a todos. Súper transversalmente. Nos da una condición de borde para dónde vamos. Y eso es una muy buena noticia. Es una ley que nos va a determinar el modelo de desarrollo por los próximos 30 años. Es muy profunda, es un cambio de paradigma para el país bien importante. Y bien positiva, además, quiero decir. ¿Hay alguna visión que nos pueda compartir, ministra, de ese camino? Porque Chile es un país extractivista, ha centrado su matriz de desarrollo en la extracción de recursos naturales, por ejemplo en la gran minería. Sí. Entonces los relaves quedan ahí, la contaminación ha ido quedando. Yo sé que se ha avanzado bastante, pero seguimos siendo un país que su visión es saquemos cobre, mandemos cobre para afuera y ganemos unos dólares ahí y con eso financiamos el país. ¿Nos puede adelantar un poquito de cómo hacer esa nueva mirada de futuro del desarrollo de Chile? A ver, yo diría que la ley es una llave, ¿ya? Y déjenme, de una llave por un lado, el presidente Boric dijo que este iba a ser el primer gobierno ecologista del país. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que ponerle contenido a esto, no solos, pero somos responsables bastante importantes de ponerle contenido a esto. Y para eso nosotros lo que estamos visualizando nuevamente, ya lo mencioné un poquito antes, es que lo que tenemos que hacer es tener una transición socioecológica justa. No solamente ecológica, le agregamos la palabra social porque esto no se trata solamente de evitar y mejorar la condición de degradación ambiental que lo tenemos muy claro, y eso es una realidad en Chile y en el mundo, pero esto también es una transición social,
porque esto lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para tener mayor bienestar para los chilenos y chilenas. Ese es el objetivo final. Y nuevamente tiene este apellido justo porque no pueden seguir pagando los costos, los que siempre lo han pagado. Un ejemplo muy triste de eso es las así llamadas zonas de sacrificio. Claro. Zonas en el país en la cual por décadas le hemos hecho pagar. O sea, exactamente. Súper claro. Sí. Pero también los beneficios. Ahí, en el caso de Chile, una cosa muy importante que está ocurriendo y que no va a parar, y esto simplemente lo vamos a acelerar, es la transición energética, ¿verdad? Dejar de quemar combustibles fósiles para producir energía con energías renovables. Eso va a traer empleo, bienestar, etcétera. Va a poder limpiar nuestras ciudades, por ejemplo, las ciudades en el sur que tienen un alto nivel de contaminación. Así que ahí tenemos varios como co-beneficios. Podemos resolver el tema del cambio climático, descontaminar nuestras ciudades. Un bus eléctrico versus un bus a diésel, además no tiene ruido, así que contaminación acústica. Tiene muchos beneficios, y por eso que tenemos que pensar este proceso, este camino que iniciamos, como algo que nos va a traer bienestar. Sí. Pero además de confrontar las crisis. Una política de Estado, porque muchas veces pasa que se hacen medidas o proyectos, ¿no?, que son por gobierno, que duran 4 años, y después a veces llega y se borra y parte de nuevo. Entonces, ¿cómo es importante que esto también sea a largo plazo y, como usted dice, se tome ya el peso a lo que esto significa? Porque además los derechos humanos también están asociados, ¿no?, a los territorios con el tema medioambiental. Muchos pueblos originarios se sienten vulnerados, ¿no?, con a veces proyectos extractivistas. Y ahí, sin meterme mucho en el tema, pero también está la Carta Magna, ¿no?, que se entregó el nuevo borrador, donde además se ha dicho que es una constitución ecológica, ¿no?, y que está a la par con lo que está trabajando este gobierno. Sí, totalmente. Y hay otro elemento muy importante que también es una buena noticia, es el Tratado de Escazú, ¿verdad? Tratado de Escazú, que es un tratado de derechos humanos en temas ambientales, el primero y único para la región de América Latina, que tiene como objeto garantizar la implementación plena y efectiva de los así llamados derechos de acceso. Son derechos humanos que ya están consagrados, pero es el derecho a la información, ahí está, Acuerdo de Escazú, información, participación y acceso a la justicia. La próxima semana, ministra, va a ser clave para el Acuerdo de Escazú. Según entiendo, se va a votar en el Senado el martes. Debiera votarse el martes en el Senado, y eso significaría que ya sería ley, y con eso ya se entrega a Naciones Unidas, se deposita en Naciones Unidas, y 3 meses después ya somos parte. Sí. La buena noticia es que en la Cámara de Diputados se votó por una amplia mayoría. Esto justamente por lo que estaba diciendo Andrea antes, que todas estas políticas que yo le llamo transiciones, ¿verdad?, son de largo plazo, tienen que ser de Estado, si no, o sea, en 4 años lo que no nos puede ocurrir es que, independiente cuál sea el gobierno que venga después, lo cambia la ruta. Sí. Eso es lo que necesitamos lograr, y eso se logra con un amplio nivel de consenso. El hecho de que la votación en la Cámara de Diputados haya sido por, creo que 105 votos, muestra que es un alto nivel de consenso, o sea, democracia ambiental como política de Estado. Podemos revisar a lo mejor acá algunos de los puntos que trata el Acuerdo de Escazú para entender qué es, porque a lo mejor las personas dicen, ya, bueno, es un proyecto de ley que se mandó, ¿no?, al Congreso, que tiene que ser aprobado, como usted dice. No es que el gobierno diga, ya, se aprueba el Acuerdo de Escazú, porque en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera finalmente no se aprobó, cuando en algún minuto Chile lo había impulsado, ¿no? Entonces eso también generó como una especie de polémica y no se entendía. Y acá, como uno de los principios que tiene este tratado es que de alguna forma defiende o protege a los activistas ambientales, que además son muchos que son asesinados en el mundo por defender los derechos de los territorios. Por ejemplo, acá, ministra, usted ahí nos puede dar clase, ir contándonos algunos de estos puntos, como yo recién lo mencionaba, lo de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Qué significa eso? Efectivamente, es un tratado que primero que nada aborda estos principios de acceso, pero durante la discusión y la negociación nos dimos cuenta que lamentablemente en el mundo, pero especialmente esta región, tenía un nivel de desprotección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, de que son amedrentados, amenazados e incluso asesinados, que tiene como un capítulo especial
para que los países tomen medidas para proteger a estos defensores. Siempre se dice de que el Tratado de Escazú y los derechos que garantiza Chile tiene bastante avance, pero en esta parte no tenemos nada en este momento específico para defensores. ¿Y cómo se van a proteger? O sea, ¿qué acciones se van a tomar para que eso suceda? Porque uno puede decir, ya están todos estos puntos, pero ¿cómo se implementa, no? ¿Cómo se implementa? Exactamente. Mira, la implementación, hay bastante libertad de qué es lo que quieren hacer los países, porque dice el tratado muy claramente que esto depende de las circunstancias nacionales, de las prioridades, de las capacidades de los países. Entonces, por ahora lo que nosotros hemos pensado, hemos planteado, estamos trabajando en ello, es tener ciertos protocolos de alerta temprana, ¿ya? O sea, pero probablemente vendrá un proyecto de ley también más adelante, hacia fines de año. Hay que hacer todo un plan de diagnóstico y de implementación que vamos a comenzar a hacer, sin prejuicio que desde el Ministerio de Medio Ambiente nosotros ya sabemos algunas cosas que son fáciles de implementar hoy en día, sin cambios de ley, con algunos instructivos, etcétera. Claro, y bueno, ya se nos acaba un poco el tiempo, pero tenemos esto de equidad intergeneracional. Además hay otras temáticas que podemos ver en la gráfica que habla de la participación ciudadana, de la educación ambiental. O sea, hay muchos beneficios que nos trae este acuerdo de Escazú. ¿Algún punto que usted quiera como relevar de esto para reflexionar finalmente? Sí, bueno, dado que estamos en un programa que se llama Hola Ciencia, yo diría que el derecho de acceso a la información es bien importante, ¿ya? La información, nosotros tenemos varias leyes de transparencia y de información, pero uno sabe también que a veces la información es difícil de encontrar, es difícil de entender, está en formatos que... Entonces uno puede ser un poco más proactivo en eso. Transparencia activa es muy importante, claro, este es el acceso a la justicia, pero información y transparencia finalmente sirve para que el Estado pueda rendir cuentas. Claro. Para eso estoy yo aquí, para rendir cuentas de cómo se están tomando las decisiones. También como un control a la corrupción. Con mayor transparencia es una manera efectiva de darle control a la corrupción. Así que esto... Yo diría que no puede ser más beneficioso, o sea, es sumamente beneficioso finalmente para poder tomar buenas decisiones, con evidencia tomar buenas decisiones, y de esa manera se cuida el medio ambiente y asegurar que todos los chilenos y chilenas pueden vivir en un ambiente sano también nos ayuda a cumplir con todos los otros derechos humanos. Bueno, de verdad ha sido muy interesante toda esta conversación con la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, que además es climatóloga. Y vamos a tener un tema que está totalmente relacionado con el medio ambiente. A continuación vamos a estar hablando de la viruela del mono, que además es una enfermedad zoonótica que tiene que ver de cómo salta del animal a los seres humanos. Así que, ministra, muchas gracias por estar con nosotros acá en Hola Ciencia. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer, ministra, que esté bien. Gracias. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Hay algunos casos que ya se han reportado en el mundo, principalmente en Europa, ¿no? ¿Qué es la viruela del mono? ¿Es contagiosa? ¿Puede llegar a Chile? ¿Es a lo mejor peligrosa para la salud de las personas? Recordemos, ¿no?, que se erradicó la viruela humana en 1980, así lo decretó la Organización Mundial de la Salud. En Chile también se erradicó, ¿no? Cerca de los años 60 estuvieron muchos de nuestros papás, ¿no?, y nuestros abuelos vacunados contra la viruela humana. ¿Tiene relación con esta viruela del mono? Todo eso vamos a saber en poquitos minutos, porque ya está con nosotros el doctor Rafael Medina, virólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos todos como ahí expectantes porque ha sido la noticia, ¿no?, que ha ya invadido los noticiarios del mundo. ¿Qué es la viruela del mono? Bueno, la viruela del mono, curiosamente, su nombre es un poquito engañoso porque no está tan claro cuál es el origen animal de esta enfermedad zoonótica, ¿cierto? Quizás, como para enseñarles a todos un poco, cuando hablamos de zoonosis es generalmente cuando hay un salto de un microorganismo a humanos. Pero curiosamente igual puede ocurrir de humanos a animales, pero esa parte la vamos a dejar para otro día. Y en este caso se cree que pueden ser los hospederos naturales, roedores que existen en la naturaleza en África, y quizás también el mono.
No obstante, su descubrimiento fue inicialmente en una colonia de monos que estaban en cautiverio, por eso Claro. el nombre. Esto fue en 1958 y luego ya se registran los primeros casos humanos en 1970 en el Congo, en la República del Congo. Pero ahí es interesante lo que usted dice, doctor, porque ¿cómo no pasa una enfermedad o un virus desde un animal a un ser humano? Y ahí nuevamente nos preguntamos, como con lo que decía la ministra, o sea, ¿cómo estamos extrayendo nuestros recursos naturales? ¿Cómo nos estamos comiendo los animales? O sea, sin ir más lejos, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 saltó de un pangolín, ¿no? De un animal que se vendía en un mercado de China a los seres humanos. Antes otras enfermedades también, como la gripe porcina, la gripe aviar. Entonces, ¿qué está pasando también con nuestro comportamiento? Y finalmente, ¿cómo se produce este salto donde no va a ser el primero ni el último? Efectivamente, lo que hemos ido aprendiendo a través de las últimas 3, 4 décadas es que cada vez nuestro comportamiento también nos expone a tener contacto con, por ejemplo, animales silvestres. En el caso, por ejemplo, que las familias pueden a lo mejor reconocer, es el caso del virus Anta acá en Chile, que tiene que ver, por ejemplo, con otra enfermedad, zoonosis. Generalmente cuando vamos de campamento o a zonas rurales nos podemos exponer con ciertos ambientes donde también coexisten en su ambiente natural estos ratoncitos que nos pueden eventualmente, por excreta, ¿cierto?, orina o fecas del ratoncito, nos podemos contagiar con estos virus. En el caso del SARS también lo hemos aprendido que probablemente tiene un origen animal y también a veces no está muy claro cuál es la exposición o cuál es el origen del animal eventualmente. Y hay otros ejemplos muy importantes. En el caso específico de esta viruela del mono, se puede adquirir probablemente en países del oeste de África, donde hay mucha exposición, o como bien tú decías, que por ejemplo se come carne de animales silvestres, o también por contacto mucho más directo con esta fauna a través de rasguños, mordeduras, y que eventualmente eso explica muchos de los casos que han habido en el pasado en esa zona. Doctor, cuando hablamos de la viruela del mono, uno de inmediato se acuerda de la viruela de que muchos tuvimos cuando chicos y que estaba erradicada. ¿Es el mismo virus? ¿Es distinto? Ya, súper buena pregunta, porque son relacionados. En los microorganismos en general hay familias, y estos son la familia de los Poxviridae, se le llama. Y por lo tanto hay una relación. Y por ejemplo, un dato muy curioso que es importante, cuando empezaron a detectarse los casos de viruela del mono, fue cuando se empezó a erradicar la viruela y se empezó a bajar la vacunación, porque ya estaba erradicado. Se siguieron descubriendo, ¿cierto?, estas pústulas, esto es muy parecido a lo que nosotros conocemos de la viruela, estas cicatrices y escaras que se ven, que se hacen. y descubrieron que al final se trataba de otro virus relacionado de la misma familia, pero que era otro virus totalmente distinto. Por lo tanto, perdón, doctor, y al estar relacionado, ¿la vacuna existente para la viruela sirve para esta otra? efectivamente, eso es un poco el caso indirecto. Se ha entendido a través de los años que esa vacuna contra la viruela protege alrededor de 85% contra esta del viruela del mono. Pero, de nuevo, como se erradicó la viruela, lo que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es sacar, ¿cierto?, esa vacuna por cómo estaba compuesta, para ojalá que dejase de existir, y así fue, se erradicó. No obstante, ahora no tenemos una vacuna, curiosamente, a raíz de eso, porque esa vacuna no está siendo producida en varias décadas. Y volver a producirla es un proceso engorroso, lento, difícil, es como volver a establecer una industria respecto de aquello. Eso por un lado, y lo otro es que hemos aprendido que probablemente igual debería ser una vacuna un poco distinta para que sea efectiva, pero quizás en este caso en particular, que es un brote aún pequeño, que está, si bien causando cierta alerta porque está en varios lugares quizás geográficos, aunque en números bien pequeños a la vez, quizás estamos en una etapa temprana para tratar de reactivar, por ejemplo... Dígame la firme, doctor, porque uno... O sea, yo desde que empezó el famoso COVID, el 19, esta pandemia, cada vez que sale una noticia de algo, yo digo, no, de nuevo, otra pandemia más. No, es que yo no doy más. La hepatitis infantil, claro, ahora la viruela del mono. Es una especie de psicosis. Y por eso yo quiero que aprovechemos el espacio de la ciencia para ser súper claro. No me interesa alarmar. O sea, lo único que quiero es que usted me diga, cuando usted en su casa ve estas noticias y se da cuenta que todo el mundo anda hablando de la viruela del mono, va a quedar la escoba, que el mono, que no sé qué, ¿realmente usted se preocupa o usted dice,
no sé, coloquialmente, que le ponen color. Dígame la verdad. No, definitivamente es preocupante porque ahí uno tiene que ir viendo ciertos detalles específicos de cómo se ha generado esto. Quizás la información específica que causa alerta, y por eso que la Organización Mundial de la Salud ahora puso en alerta en cierto modo el sistema, es que los casos que están, los primeros que se encontraron en el Reino Unido, solo hay un caso que tiene una conexión con viaje a Nigeria, por ejemplo, que es la zona más epidémica. Y el resto de los casos no se conocen entre sí. El resto de casos, hay casos, al menos 6 casos confirmados en el Reino Unido que no tienen conexión con viajes y tampoco tienen conexión con este individuo que viajó. Por lo tanto, hay una primera sospecha que esto puede estar a nivel comunitario. No obstante, el brote es muy pequeño. Sí. Solamente el dato epidemiológico de no conexión con viajes hace que genera una alerta mayor. Se da por contactos muy estrechos, ¿no? Es contacto muy estrecho, generalmente con mucosas, ¿cierto? Lágrimas, mucosas de la nariz, saliva, pero a diferencia de cómo estamos ahora acostumbrados a escuchar lo de COVID, ¿cierto? De SARS, estas tienen que ser gotas grandes, ¿cierto? Y probablemente estar contacto íntimo, sexual, por ejemplo. Sexual o conversando con una persona, con un amigo muy cercano por un rato muy grande como para poder tener un... ¿Y cuáles son los síntomas de esta viruela del mono? Sí, eso es muy buena pregunta. Porque viruela del mono, porque genera algunos síntomas iniciales parecidos que son dolores musculares, fiebre, pero ya empiezan a haber otros síntomas que primero es un desarrollo un poquito más largo, 1 a 2 semanas empieza. 1 a 2 semanas de incubación. De incubación. Y generalmente la gente empieza a tener un tipo de sarpullido, ¿cierto? Partes de el cuerpo se pueden empezar a enrojecer y eventualmente empiezan a generarse estas pústulas que son como estos globitos en la piel, que no es como una ampolla, es más chiquitito, si los que nos acordamos de la peste cristal y otras cosas parecidas, y eventualmente se generan como costritas. Doctor, y eso... y lo que también preguntaba Edu y la Juli, porque desde el 1500, ¿no? Que estuvo esta viruela humana y que se arraigó en 1980, que mató a cerca de 300 millones de personas en el mundo, ¿no? En todo este tiempo. Como preguntaban, ¿es mortal esta viruela del mono? Y quizás por eso hay una alarma, ¿no? Y que la Organización Mundial de la Salud llamó a una reunión para ver estos casos. Le pregunto eso y además suma otra pregunta, porque en el año 2003 en Estados Unidos hubo un brote de esta viruela del mono y después desapareció la alarma, ¿no? Y se controló. Entonces, ¿es mortal? ¿Y qué pasa con un brote de esta forma? O sea, ¿efectivamente se puede controlar como fue anteriormente? Muy buenos los dos datos. Primero, creo que es súper interesante en que en caso específico de la viruela y de este tipo de virus, hay registro incluso de los egipcios que potencialmente pueden haber... Como 3.000 años más o menos. Exactamente, así que históricamente es muy interesante. De los brotes más recientes, lo que se ha aprendido es que puede haber hasta alrededor de 1% de mortalidad, o sea, 1 de cada 100 personas pudiese morir si es que se infecta con este virus. Ahora, el dato que es positivo con respecto a esto es que en el brote que hubo en Estados Unidos, que no recuerdo el número exacto, pero cercano quizás a 20 personas se infectaron, no se murió ninguna persona. Los tratamientos que en su momento pudieron, ¿cierto?, obtener esas personas fueron capaces no solo de que la gente no se muriera, sino que también de prevenir el contagio. ¿Pero hay remedios? Sí, hay algunos tratamientos que pueden usarse, hay algunas drogas que están disponibles, que son medidas experimentales, porque obviamente los números de casos, por suerte, no son muchos, claro. Pero hay un antiviral, también se ha usado plasma inmune, parecido a lo que se usó con COVID en algún momento, aunque con COVID no tuvo tan buen resultado, pero para otras enfermedades virales... Usa con anta también. Claro, exactamente, para antivirus ha tenido también algunos buenos resultados. Entonces, hay algunas estrategias, pero todavía es una enfermedad que por suerte no hemos experimentado como población y por lo tanto no hay tanta experiencia en el tratamiento tampoco. Ya, ¿y es más contagiosa esta viruela del mono que a lo mejor la viruela humana? ¿Se sabe eso, doctor? Yo no creo que esta es la experiencia específica, pero pareciera que no. Ya. Y quizás si hacemos el contraste para la pregunta anterior de la mortalidad que generaba la viruela humana generaba alrededor del 10%, o sea, 10 de cada 100 personas podrían morirse de la viruela y era mucho más
parecieran mucho más contagiosas. Y como decía Julia, si nos acordamos o hablamos con nuestros abuelos o nuestros padres, muchos niños en Chile tuvieron esa enfermedad hace más de 50, 60 años atrás. Claro, ahora hay un tema que a mí me parece súper relevante, porque lo que está, por ejemplo, pasando en Perú, ¿no? O sea, el gobierno de Perú decretó alerta sanitaria por la viruela del mono sin tener casos confirmados en nuestro país vecino, ¿no? Acá en Chile tenemos una unidad de vigilancia epidemiológica que es espectacular, ¿no? Del Ministerio de Salud, que está en constante monitoreo de todas las enfermedades nuevas, como por ejemplo pasó con la hepatitis infantil, que también se descartaron casos acá en Chile y la ministra de Salud bajó la alarma. ¿Qué pasa acá en Chile? ¿Se debería también decretar una alerta sanitaria, por ejemplo, desde su perspectiva? El Ministerio de Salud no ha dicho eso hasta el momento. Por ejemplo, ¿se deberían cerrar fronteras en algún caso, como pasó con el SARS-CoV-2, o no? Sí, yo creo que no estando yo en el gobierno, no sé cuál es la información que ellos tienen disponible. Lo que sí yo creo que se puede tomar en cierto modo es, de nuevo, la información que está compartiendo la Organización Mundial de la Salud, en que pusieron en cierto modo todos los sistemas en alerta para poder detectarlo temprano. Parecido a lo que tú decías con esta hepatitis, ¿cierto?, de niños, en que a la larga tú generas que el sistema esté en alerta. Y tal como tú dices, lo bueno y lo que hemos aprendido de la pandemia de COVID es que es muy importante hacer vigilancia y ojalá vigilancia temprana. Yo me atrevo a decir que no es una etapa en donde uno tenga que cerrar fronteras ni hacer una alarma mayor, pero sí poner aquellos sistemas que puedan prevenirnos de contagios, y eso, como hablábamos recién, hay maneras de cómo prevenirlo, y también de poder detectar temprano los síntomas, y en ese sentido nuestro sistema de salud yo creo que está muy bien preparado. Doctor, sáqueme una duda. ¿Estamos vacunados en Chile contra la viruela? Es que nosotros estamos súper vacunados, pero ya no nos acordamos si nos habíamos vacunado contra la viruela o no. Estamos en la red. Sí. Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo saber si estoy vacunado? En el calendario del si MinSal. estoy vacunado, ¿esa vacuna me sirve para la protección de esta enfermedad? Sí, buena pregunta. En Chile, la viruela humana se erradicó como en los años 60. ¿Ya? Entonces, cualquier persona que haya nacido hasta antes, más o menos del 64, si mal no recuerdo, ahí el número que si me pueden ayudar sería bueno, pueden tener aún anticuerpos por haberse estado vacunado o eventualmente haber tenido la enfermedad. Lo que se sabe es que al menos con vacuna la inmunidad, ¿cierto?, tener esos anticuerpos que son beneficiosos para prevenir la enfermedad, van decayendo a través del tiempo. Por lo tanto, incluyendo el haber estado vacunado, puede en este momento no proteger de la infección, pero probablemente sí de la enfermedad más grave. Ahora, cualquier persona que haya nacido después de esa etapa, en estos momentos no va a tener inmunidad, y eso es parte del por qué la OMS genera esta alerta, porque en realidad... Perfecto, no es parte del esquema del MinSal de vacunación de los chiquititos. No, en este momento. O sea, de hecho, en 1959 se radicó la viruela en Chile, y claramente las personas que antes de esa fecha se vacunaron. O sea, y como usted dice, o sea, la inmunidad se va perdiendo. O sea, imagínense que también por algo nos estamos vacunando cada 6 meses contra el COVID-19, porque se va perdiendo. Ahora, ¿todos los virus actúan de la misma forma, doctor? O sea, ¿duran la inmunidad con una vacuna 6 meses, o hay virus que tienen una memoria mejor ante nuestras defensas? Claro, importante pregunta, porque hay en cierto modo dos grandes ramas de la inmunidad que nos van a ayudar a protegernos contra una enfermedad grave, que uno, lo que hemos aprendido, ¿cierto?, es estos anticuerpos que son neutralizantes, que nos van a permitir estar, por ejemplo, protegidos contra el COVID, y por eso un poco se hayan enfatizado las vacunas de refuerzo, para mantener esos anticuerpos altos. Pero también tenemos la otra respuesta que se llama de memoria, como bien tú dices, en que nos van a ayudar rápidamente a reaccionar, y esto es rápido, o sea, entre 48 a 72 horas, o sea, 3 días, 2 días, en que nuestro cuerpo se acuerde, por eso se le llama inmunidad de memoria, se acuerde de este patógeno y rápidamente pueda generar de nuevo esos anticuerpos y otras células del sistema inmune que lo van a combatir. Por eso que yo hablo que si yo tuve o me vacuné en el pasado, puede que esos anticuerpos no estén tan altos, por lo tanto yo puedo infectarme de nuevo, pero probablemente mi respuesta inmune va a ser lo suficientemente rápida para protegerme de una enfermedad más grave. O sea, es como que, este ya me viene a infectar, entonces lo voy a atacar y lo voy a bloquear, y así no deja que entre. Y
Y todos los virus también funcionan con esta proteína Spike, que es como la llavecita que hace que entre en nuestro organismo, ya sea como usted decía, por las gotitas o por los aerosoles que están en el aire o por transmisión sexual, ¿no? De estar muy cerca con otra persona. ¿Siempre es así? Casi la mayoría de los virus tienen una proteína principal que es la que está, ¿cierto?, en la superficie de la partícula viral, que eventualmente tiene que hacer como esa llave de entrada para poder infectar una célula. Pero hay distintos mecanismos, que algunos son bien complejos, en que a veces hay fusión de membranas, que se llama, en que un virus puede entrar sin tener esa llave específica, pero ahí son procesos más complicados. Pero generalmente lo que queremos con las vacunas que existen ahora es tratar de proteger o, ¿cierto?, cubrir a este virus con estos anticuerpos que nos van a ayudar a prevenir. Por eso se llaman neutralizantes, anticuerpos neutralizantes, neutralizan esas partículas virales y no son capaces ahora de entrar a la célula. Es interesante eso, porque al final todos tenemos sistema inmunológico, defensas distintas. Por algo una persona se puede agravar más con una enfermedad, o no sé, por ejemplo, yo tengo una amiga que está toda su familia con COVID y ella no le pasó nada. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué a esa persona no se enferma y otros sí? Bueno, hay un montón de factores que influyen. Tal cual, y eso tiene que ver con nuestra capacidad de poder generar estos anticuerpos, ¿cierto?, a un muy buen nivel, y que se active todas estas quizás dos ramas que yo digo de la célula, de la inmunidad celular también. Y después tenemos también que entender que en nuestra población, con la diversidad que tiene, tenemos a adultos mayores, a gente que tiene enfermedades que pueden ser, por ejemplo, pacientes trasplantados o pacientes oncológicos, que por su condición tienen el nivel de inmunidad un poquito más, ¿cierto?, debilitado, y por eso que es importante en este caso contra esa población poder protegerla bien con las herramientas que hayan, vacunas, mascarilla. O lo que se ha usado mucho, por ejemplo, acá en Chile, y que ha tenido éxito, es proteger ¿cierto?, el entorno familiar, de amigos de esa persona, cosa que su exposición sea la mínima. Claro. Oiga, ya que entró en el tema de que nos está explicando, doctor, lo saco un poco el tema, pero igual tiene que ver. En Chile estamos viviendo un cambio en términos migratorios, y están llegando a nuestro país personas de diversas nacionalidades, de distintos puntos del mundo, del planeta. No todos los países tienen el mismo estándar vacunatorio que hay en Chile, el mismo tipo de control, programas sanitarios, etcétera, etcétera. Debiese ser uno de los focos más importantes para controlar el tema sanitario, el que los migrantes cuenten con planes preferenciales para poder regularizar sus vacunas, porque si no también se nos puede generar un problema de contagio de enfermedades que en Chile están erradicadas y que en otros países no, y que con el proceso migratorio vuelvan a rodar en nuestro país. Es algo que la tuberculosis, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, no sé si planes preferentes, pero sí que rápidamente hayan políticas en que esa gente que está emigrando, ¿cierto?, por distintas razones, tengan acceso a nuestro sistema de salud, sí, que es robusto, lo hemos demostrado que es robusto, la salud pública funciona, y que puedan tener desde no solamente los niños de esa familia, sino también los adultos, sí, ¿cierto?, acceso a vacunas gratuitas, porque eso al final es una manera de, al largo plazo, proteger a toda la comunidad. Exacto. Así que sí, yo estoy de acuerdo con eso, y sí, es posible de que puedan ingresar a Chile otros patógenos, pero eso está pasando en todas partes del mundo, sí, claro. Y como lo hemos aprendido, incluso probablemente el SARS-CoV-2 se generó por no migración, sino por viajes de nosotros mismos, ¿cierto?, a países donde estaban contagiados. Exacto. En la época de verano. Por lo tanto, quizás desenfocarlo de un estigma, sino que ver que en general todos vamos a estar protegidos si tenemos acceso a estos tratamientos. Ahí yo lo quiero llevar a otro tema que es parecido a lo que dice el Edu, y tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Cómo también acá en Chile, por el cambio de clima, van a también llegar enfermedades, por ejemplo, tropicales, o sea, el dengue, que vemos que está en Rapa Nui, la isla de Pascua, que pueda empezar ya a verse de forma más masiva en otras regiones de Chile, otras enfermedades que son más de otros países, ¿no?, que puedan entrar no solamente por las personas, sino que en relación al clima, los mosquitos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un gran desafío en el medio ambiente, y cómo nos enfrentamos con el medio ambiente y cómo lo cuidamos además, y esta relación que tenemos con los animales. Yo creo que esto van a seguir pasando muchísimas pandemias asociadas a cómo los seres humanos nos estamos comportando con nuestro planeta. Tal cual. Este es un gran tema. De hecho, hay bastantes organizaciones en Chile y a nivel global en que se está tratando de enfrentar este
cambio, no solo de nuestro comportamiento, sino también del medio ambiente, cómo empieza a afectar ¿cierto? A los animales que están presentes, que tiene que ver con un programa que se le llama Una Salud. Si pensamos una salud dentro de todo, como animal, ambiente y humano, y que cómo todas estas cosas interactúan y eventualmente nos pueden afectar, vamos a estar primero más atentos, vamos a tener ciertas estrategias de vigilancia. Por ejemplo, la vigilancia genómica ha sido muy importante, y lo que tú dices, hay desplazamientos de animales cuando hay incendios, hay desplazamientos de animales cuando, por ejemplo, se talan bosques que son nativos, hay desplazamientos también de animales cuando hay deshielos, por ejemplo, en la Antártica, o cuando hay, como dices tú, los mosquitos, que empieza a haber ciertas temperaturas en donde ya no es en el trópico, sino que se agranda en cierto modo esa zona, y por ejemplo, vemos mosquitos que antes no circulaban no necesariamente en Chile, pero en Latinoamérica. Son vectores de muchas enfermedades, fiebre amarilla, un montón de Un dato súper importante e interesante con eso, si se acuerdan de algunos de los brotes de virus con mosquito, que eran el chikungunya, el virus Zika, la OMS hizo un reporte en que los únicos 2 países en Latinoamérica que no podrían tener esa enfermedad endémica era Canadá y Chile. Y la razón por la cual es porque no había presencia del mosquito, que era Aedes aegypti, es la especie de mosquito, en esos 2 países. Lamentablemente, justo en ese brote, en Arica eventualmente se encontraron Aedes aegypti. En unos neumáticos, sí, ¿se acuerdan? Exacto. Sí, pues. Entonces, el agua estancada, pues ahí les gusta. Entonces, el cambio climático, el comportamiento, la migración, todas estas cosas las vamos a seguir viviendo. Mira. Y por lo tanto tener programas robustos de vigilancia y entender que nuestro comportamiento afecta a nosotros, pero también a animales y medio ambiente, y está todo relacionado. Lo mismo con la sequía, perdón, doctor. La sequía, por supuesto. La falta de agua podría generar también problemas en materia de virología. Por supuesto, o sea, si pensamos que la sequía, por ejemplo, puede hacer que también se desplacen poblaciones animales a lugares más habitados, porque lo que hacen los animales también es tratan de sobrevivir y tener comida, podemos empezar a tener interacción, cierto contacto más cercano con a veces animales que jamás habíamos estado en contacto. Vuelvo un poco a citar el tema del antivirus, donde, por ejemplo, es fácil quizás pensar que las poblaciones de ratoncitos se podrían desplazar a medida que no encuentran agua, comida, o que haya un incendio, ¿cierto?, de zonas nativas, en que se empiezan a desplazar a zonas un poquito más rurales, pero ya más urbanizadas, donde está la gente ya conviviendo mucho más cercana con estos animales. Ahora, ¿qué pasa con nuestras mascotas? Porque eso también a mí me preocupa. Por ejemplo, si tenemos mascotas, también son vulnerables a contagiarse con este tipo de enfermedades como la viruela del mono, o que ellos nos transmitan a nosotros alguna enfermedad, porque en algún minuto se habló, ¿no? Gatos que estaban con COVID, ¿no? Entonces, había que limpiarle las patitas después de sacarlo a pasear. A mí me pasa eso cuando los sacaba a pasear y al final entran con todos los bichitos que están en en el suelo. ¿En serio? En la plaza. ¿Le limpiáis las patas al gato? No, la Juli, ¿tú se lo limpias? ¿Al perro? ¿Sí? No, le hacía como un... No, yo en algún minuto se lo quise limpiar, pero ya Mira, no. Yo soy de las que todavía limpia las cosas del supermercado, así que díganme lo que... Yo todavía sigo limpiando las cosas del supermercado. ¿En serio? Sí, no, somos 2. Bueno, súper importante el tema, porque de hecho lo que tú dices de los gatos, fuimos nosotros junto con un grupo con el que colaboramos, el doctor Víctor Neira de la Facultad de Veterinaria de la Chile, en que hicimos el primer reporte de contagio a gatos desde sus dueños. Por lo tanto, sí, en ciertos ambientes, ¿cierto?, en que interactuamos mucho con nuestras mascotas, que ya son animales domésticos, o cuando nuestros animales domésticos entran en contacto con animales silvestres, por ejemplo, en el campo, que tenemos, ¿cierto?, granjas pequeñas que tienen a lo mejor cerdos, patos, gallinas, pero que también están rondando a lo mejor aves silvestres que vuelan o ratoncitos, podrían interactuar. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que tener ciertas precauciones en zonas rurales, ¿cierto?, separar totalmente los animales domésticos versus los silvestres, y en nuestro caso con nuestras mascotas más cercanas tener cierta prevención, y eso, por ejemplo, lo tratamos de difundir bastante, en que efectivamente los gatitos y los perritos podían eventualmente contagiarse de COVID, ¿cierto?, de sus dueños, y también ya ha sido documentado en otros lados. Probablemente ustedes se acuerdan de
tigres en un zoológico en Nueva York y hay ya al menos 10 especies distintas que eventualmente se explica de mejor manera es que probablemente adquirieron el SARS-CoV-2 desde humanos y no desde otra fuente. Interesante. Ahora, sobre la viruela del mono, ¿no? Para volver al tema, ¿quiénes pueden ser las personas más vulnerables? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, los adultos mayores o los niños y niñas que finalmente tienen un sistema inmunológico más débil, por decirlo así. ¿Son quizás esas personas las que están en más riesgo? Sí, hay factores de riesgo, quizás yo lo pondría los principales, la gente que tiene cierto nivel de inmunosupresión. Enfermedades como enfermedades, y eso tiene que ver con otra parte que hablábamos antes, que es probablemente no van a poder reaccionar rápidamente a poder combatir esta enfermedad. Aquí se podría surgir una cosa distinta, porque tú mencionabas los adultos mayores. Generalmente para las enfermedades respiratorias y virales, los adultos mayores generalmente tienen más susceptibilidad, pero aquellos, en nuestro caso en Chile, podrían tener anticuerpos o haber tenido inmunidad previa por haberse infectado cuando niños o haberse vacunado, entonces a lo mejor están más protegidos. Y después el rango de la gente en general, como dices tú, mujeres embarazadas o a lo mejor también, que es lo que se aprendió mucho con SARS-CoV-2, gente que tiene otras comorbilidades. Comorbilidades que son cosas de salud persistentes como obesidad, hipertensión, diabetes, tienen cierto riesgo a enfermar más con alguna de estos virus. Doctor, pongámonos en el caso de que... pongámonos pesimistas, día viernes, pero pongámonos pesimistas un segundo. Llega la viruela del... Ya, pongámonos en el caso. Ya. Llega la viruela del mono a Chile. Aparece, primer caso... Talca, ¿ah? Sí o sí, Talca. No, ya, con cariño a mi amigo Talquino. El director que Talquino se me va a enojar. Sí, pues ve. Y... nadie le dijo nada de Colo-Colo. Ya. Me mato. Llega el primer caso. ¿Cómo lo hago para no contagiarme? ¿Cuáles son las medidas que tengo que tomar para no contagiarme? Ya, súper bien. Como decíamos, probablemente la transmisión más probable sería a través de gotas grandes, ¿ya? Quizás cuando hablamos de gotitas, hay toda una ciencia detrás de esto que es súper interesante. Cuando hay gotas grandes, generalmente estas van a caer por gravedad al suelo. Entonces, las gotas más pequeñas son las que pueden quedar suspendidas por más tiempo y eventualmente nosotros inhalarlas. Por lo tanto, si sabemos que hay un caso o hay algún brote, probablemente lo que la directriz sería, mantener a esa persona aislada, evitar cualquier contacto con mucosas de esa persona y probablemente se va a autocontener ese caso como un caso único. Ya. Es mucho menos transmisible de lo que estamos viendo ahora con SARS-CoV-2. Y las otras cosas que hablábamos antes tiene que ver con exposiciones de piel o exposiciones de otras mucosas a eventualmente material infectado, y si se acuerdan de nuevo, estas como como llaguitas o qué sé yo, evitarlas al máximo. ¿Son más grandes que las de la viruela humana o no? Es difícil decirlo porque las fotos que hay en cierto modo, y como hay tan poco, tienden un poco a exagerar la enfermedad, ¿cierto? Pero yo creo que son muy similares. Pero pareciera que mano bien, me lo imagino. Sí, pero distinto. Más peste cristal. Es más parecido un poco a la peste cristal, quizás un poquito más grande esta póstula, pero que eventualmente, ¿cierto? Si se acuerdan, lo que dejan es como esta llaguita, y muchos de nosotros tenemos de la peste cristal, por ejemplo, un hoyito, alguna marquita, algo así. Pero se ve más feo generalmente en las fotos que hay de los libros de medicina. ¿Y cómo se contagia el mono de este virus al final y que termina después contagiándonos a nosotros? O sea, ¿cuál es el origen, no? La verdad es que el origen no lo sabemos, pero probablemente son roedores y unos animales que se llaman los perritos de la pradera. También son, en particular, que no existen acá en Chile, pero que probablemente pueden haber entrado en contacto con esta otra vida silvestre. Como decía antes, no está claro si es que el mono como animal per se puede ser el animal que mantiene el virus en la naturaleza, pero definitivamente sí se pueden infectar. Claro, porque hay que entender que finalmente nuestro planeta está lleno de microorganismos, o sea, está lleno de bacterias, de virus, ¿no? Que algunos son inocuos, otros no son patógenos, que nos atacan, que nos generan enfermedades. Entonces también hay que entender que hay todo un
mundo de microorganismos que no los vemos, pero que están ahí, y que es impresionante cómo ya seres que muchos no tienen vida, pero que son invisibles, terminan enfermándonos a nosotros que somos mucho mayores, ¿no? Así es, y por lo tanto tenemos que tener quizás este concepto de que vamos a estar nosotros enfrentados, y estamos enfrentados constantemente a interactuar con estos microorganismos. Lo importante es tener, ¿cierto?, las precauciones de cuando sabemos que es una enfermedad más grave, el tener claro cómo prevenirlos, y en este caso eventualmente seguir un poco las guías que nos digan, o en otros, ¿cierto?, hay por suerte tratamientos claros que podemos adoptar. Exacto. Bueno, le quiero agradecer muchísimo al doctor Rafael Medina, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, por estar acá con nosotros. Doctor, muchas gracias de verdad por aclararnos todo eso, entender lo que es la viruela del mono, obviamente estar ahí atento, así que gracias, doctor. Muchas gracias de nuevo a ustedes también. Y a ustedes, muchas gracias por hoy día estar con nosotros acá en Hola Ciencia. Nos reencontramos el otro viernes a las 5:30 aquí en este mismo espacio. Que estén muy bien. Chao.